impunidad. Una banda fue liberada de un día para otro. ¿Dónde estábamos, por Dios? En invierno, el dengue vuela. Sigue estas recomendaciones y trabajemos juntos para prevenir esta enfermedad en tu sector. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Informales. Hoy día vamos a hablar de algo que nos preocupó en el primer programa. ¿De qué hablamos? Justicia a la deriva. Justicia... Ya, la canción así, bacán. Pero no es esa deriva. No es esa deriva. Es otra deriva, porque estamos en un problema recurrente sobre la inseguridad, sobre lo que se da con los delincuentes que salen, que te asaltan, que te roban. Tú sales, ¿no les ha pasado, ahorita que me acuerdo, que van caminando o van a comer a un lado y están viendo hacia la parte de la puerta? No se ponen de espaldas por cualquier cosa que pase. O no les ha pasado que se bajan en un lugar y se bajan con el recurso propio para poder hacer la compra. Ya no se están bajando con el celular, con la billetera. A veces uno anda chiro. Hay gente que tiene iPhone y no tiene ¿cómo es? Internet, no tiene megas. Van a coger nomás la señal. Pero bueno, sobre lo que pasa con la delincuencia, tenemos un video a continuación de una banda que fue liberada de un día para otro. No me crean, véanlo ustedes mismos con sus propios ojos. Vamos a ver. 20 horas fue el tiempo que estuvieron detenidos 4 de los 11 miembros de la organización delictiva Los Águilas. Ellos fueron capturados la noche del martes en medio de un peligroso operativo donde se enfrentaron a tiros con la policía en Yaguachi, provincia del Guayas. A 7 de ellos les dictaron prisión preventiva por tráfico de armas de fuego, pero los otros 4 quedaron en libertad. Ocurrió porque la fiscal del caso no formuló cargos contra los sospechosos. Entre ellos está Darwin C., alias La Mole. Según la policía, es cabecilla de la banda. Tiene antecedentes por robo en 2015, tráfico de drogas en 2018, tentativa de asesinato y por asesinato en 2022. El ministro del Interior dijo estar indignado. El fiscal no acusa y el juez lo deja libre. Entonces, al final del camino, el resultado es el mismo: impunidad. La Fiscalía General del Estado se pronunció en un comunicado en el que explica que según el parte policial, los 4 detenidos estaban en un lugar donde no había armas ni otras evidencias y por ello no fueron acusados. Bueno, quiero agradecer a la gente de Coavisa, por supuesto, sobre todo a Diego Cuenca, periodista. Pero me llama la atención, no los detienen, pero dice que ahí no estaban las armas, estaban en el otro cuarto, pero ellos no la tenían en su poder. Gracias a la gente de Coavisa por apoyarnos, siempre nos tomamos y nos permitimos coger un gran material periodístico que tienen y estamos a las órdenes también para ellos. Pero también hay una declaración, si no me equivoco, producción, existe una declaración de Zapata aparte también, ¿verdad?, que habla sobre este tema de los jueces, de la impunidad. Señores, acuérdense de esa palabra, impunidad. Vamos a escuchar al ministro Zapata para ver. Señores, uno de los factores de la inseguridad es la impunidad, porque los delincuentes que se les libera salen con mayor valentía y salen inclusive amenazando a quienes operaron en esos procedimientos. No es justo que miles de policías y militares, arriesgando su propia seguridad, generando procedimientos extensos, estoicos, históricos en el país que hoy estamos entrando con toda contundencia, no tengan el complemento fundamental de la administración de justicia. Porque en muchos de los casos, Fiscalía hace lo suyo, pero hay un juez que deja libre. En otros de los casos, el fiscal no acusa y el juez lo deja libre. Entonces, al final del camino, el resultado es el mismo: impunidad. Hemos generado denuncias, hemos generado reclamos administrativos, suspendemos a jueces con sueldos y les mandamos de vacaciones 1 mes, 2 meses, luego retornan, siguen tomando las mismas decisiones. Hoy espero que el pueblo ecuatoriano sea el que pida cuentas a estos malos jueces, que son pocos, no son todos, no podemos generalizar, pero sea el pueblo. Yo ya me cansé, señores, de poner denuncias desde el ministerio porque no llegamos a nada. El mismo inmueble, se presentan las mismas evidencias: armas largas, armas cortas, tenían un monitoreo de cámaras de las carreteras para los asaltos y los secuestros, la información y los partes policiales. ¿Usted cree que sobre eso necesitamos colocar una denuncia más? O sea, por favor, lo que pasa es que aquí estamos buscando cualquier argumento para favorecer al delincuente.
No importa la sangre de policías, 17 en este año, 75 del año anterior. Para estos jueces no importa las familias, los derechos humanos de las familias de los policías, la sangre derramada de policías, no les importa. Les importa quizás otros temas que ustedes sabrán juzgar. Así que dispuesto no a hacer los reclamos porque no llegamos a nada. Pero señor ministro, dígalo usted mismo. Es fácil. Si no que no lo quiere decir, dígalo. Usted es autoridad, lo puede decir. Sobre las circunstancias que enfrentan los jueces y fiscales. Y fue muy claro al decir, la fiscal no va, o no acusa, el juez libera. O el fiscal acusa, el juez libera. La policía no apunta porque no tienen puntería, porque no van al polígono y todos sus cursos duran 6 meses. ¿En dónde estamos, por Dios? ¿Sabe qué es lo que está faltando? Que como profesionales, mañana tengamos una facultad de arquitectura donde los arquitectos se gradúen en 2 años. Y ya no sean arquitectos, sean constructores. De eso estamos esperando. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema específicamente con una persona que está inherente a todo lo que tiene que ver con la fiscalía. Es precisamente un fiscal con quien vamos a conversar sobre la facilidad, la recurrencia, lo que dan, las amenazas, lo que decía el ministro. Te amenazan con que te van a matar a tu familia, con que cambien los partes, al fiscal, al juez. Vamos a hablar con este personaje para que puedan ustedes aclarar muchas cosas y esclarecer también algunas otras. Y sobre este tema tenemos de invitado al fiscal, al doctor César Peña, quien nos va a dar visos claros de qué ocurrió específicamente en este caso, en el de La Mole. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Informales. Queremos que nos cuente primero el preámbulo de todo esto. ¿Qué pasó en el caso La Mole? ¿Cómo fue el allanamiento? ¿Qué fue lo que se registró? ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, mucho gusto. Buenas tardes a todos los ciudadanos, a todos los televidentes. Efectivamente, la semana pasada se llevó a efecto un operativo policial en el cual intervinieron miembros de la Policía Nacional, unidades especializadas y asimismo una compañera fiscal en conjunto con su equipo de trabajo. Dentro de lo que es el procedimiento policial se pudo rescatar varias evidencias, armas de grueso calibre, obviamente sustancias sueltas catalogadas a fiscalización y otros elementos asociativos a diversos delitos de esta organización delictiva. Evidencias que, según me indicó la compañera fiscal, correspondía a cada uno de estos ciudadanos, que obviamente debía constar dichas evidencias de manera individualizada en el parte policial de aprehensión. Oh sorpresa, el parte policial referente a estos ciudadanos aprehendidos, 4 de ellos no se hicieron constar esas evidencias, sino que se elaboró. ¿Cómo es eso, doctor? Disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo es eso? Digan, 4 de ellos no constan en el parte. A ver, todos los detenidos constan en el parte, pero en el momento de la transcripción pormenorizada de cada uno de ellos que se encuentra sus evidencias en el sitio. O sea, por decirle algo, Perico de los Palotes tenía un arma en su poder, el otro tenía un cuchillo, así. Juanito, un ejemplo, Juan tenía en su departamento tanto de sustancia. Ajá. Pedro se le encontró un fusil. Anastasio se le encontró un arma. Oh, sorpresa, a 4 de ellos en el parte no se les indica a la compañera fiscal qué se les encontró, sino que se hace un parte individual en donde se establece de que fuera de los domicilios se encontraron ciertas evidencias. Obvio, si la compañera fiscal no tiene los elementos, los medios probatorios, mal podría imputar cargos, porque entraría en lo que conocemos como error inexcusable, donde puede ser sancionada por parte del Consejo de la Judicatura. Eso es lo que no se ha dicho y eso es lo que obviamente se debe informar, de que ha existido 2 partes, uno en cuanto a la aprehensión de los ciudadanos y uno en cuanto a unas evidencias que supuestamente ahora aparecen que fueron encontradas fuera de los domicilios. Ya, doctor, pero la fiscal asistió a ese allanamiento. La fiscal estuvo presente en ese allanamiento, ella misma se cercioró de cada una de las evidencias, pero el día siguiente, cuando ya toca hacer la respectiva audiencia, la sorpresa es que a 4 de ellos no se les había encontrado supuestamente nada. Ya, aquí para ser claro, porque aquí no hay por dónde correr, la policía cambió el parte. Aquí que estoy claro en algo lógico y jurídico. Eso es lo que se llama falsificación ideológica de instrumentos públicos. Y obviamente los abogados conocemos quiénes son los autores de ese tipo de falsificación. Por obvias razones, un funcionario público que ya todos conocemos quiénes son. Bueno, yo puedo decirlo porque si soy un ciudadano común y soy periodista, lo primero que asumo es que si tengo un parte, es el parte policial. El parte policial fue cambiado. Eso es lo que estamos hablando entre ellos. El parte policial es un instrumento público. Exacto. Y goza de fe pública.
Desde el momento que se cambia, tergiversa de manera ideológica, ideal o material el contenido del hecho que se realizó, en este caso los allanamientos, estamos frente a una falsificación de un documento público. Ya, doctor, esto es parte de... Ahora, me dice también, y por su experiencia de tantos años y que lo conozco y guardamos una gran amistad, el mismo hecho de lo que ocurre con los delincuentes y las amenazas a los fiscales, las amenazas a los jueces, al otro día salen, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, en base a la experiencia y a la cotidianidad de todos los días que yo tengo que estar en audiencia, lastimosamente es una realidad, donde me ha tocado, por ejemplo, hace tiempo atrás estuve en una audiencia de un dictamen, me acuerdo, de la Unidad Judicial Valdivia, y en plena acusación que estaba yo exponiendo de manera oral a la jueza en ese momento le estaban enviando mensajes vía WhatsApp, esta organización delictiva que operaba en ese entonces en el Guasmo Sur. ¿Ya? Ella se puso pálida, me hace la mano, me hace gesto, digo, doctora, ¿qué le pasa? Se quedó muda y se puso a llorar. Entonces yo le digo a ella, al secretario, paremos la audiencia, ¿qué está pasando? ¿No? Porque desconocía. Cuando me dice, mire, pero me alcanzó a enseñar nomás los mensajes. Y ahí le decían, cuidado, acógelo del fiscal, de la acusación fiscal, o sea, lo que yo estaba acusando a esta banda. Entonces, en ese momento, lo que yo hice inmediatamente es llamar al coordinador y le dije, me sacan a toda esa familia de estos delincuentes que estaban en la audiencia, de estas personas, fuera de la unidad judicial, llamo a la policía. Hasta cierto punto, debido a la situación y a los casos que estamos llevando, nos sentimos también amenazados, vejados por este tipo de organizaciones delictivas que no sabemos cómo obtienen los números de teléfonos del fiscal, del juez, del secretario, y comienzan un día antes o durante la audiencia las amenazas intimidatorias contra los funcionarios judiciales. Ya, y la otra parte o la otra cara de la moneda, cuando el fiscal hace su trabajo y el juez recibe por ahí un cariño, también tiene que haberle pasado, mi querido doctor. Vuelvo y le digo, lastimosamente las situaciones se dan en ciertos casos. Exacto. El fiscal acusa y el juez obviamente no coge la petición del fiscal. No nos olvidemos que esto es un filtro. Policía, fiscal, juez, recurso de apelación ante una sala, un recurso de habeas corpus, o si no también cuando ya quieren un tema administrativo, una queja ante el Consejo de la Judicatura. Son procedimientos que se deben de seguir y se deben respetar los parámetros. Cada quien cumple su función. Se supone que todos trabajamos de manera coordinada, como lo indica el artículo 226 de la Constitución, policía, fiscalía, aparato judicial. Pero hay circunstancias que obviamente hay que analizar en el fondo, qué es lo que se puede llegar a dar, qué es lo que puede llegar a suceder, en donde el juez puede hacer que no acoja el pedido de la fiscalía, como también se puede dar el caso donde el fiscal reciba un parte adulterado, falsificado en su contenido, y le toque realizar una imputación que en una apelación puede costarle hasta la destitución. Doctor, ¿no es para usted en esta vida de fiscal frustrante haber llegado, claro, no estudia leyes, se hace abogado, llega doctor, pero llegar a estos puestos, ¿no es frustrante un poco por el mismo hecho de no tener la seguridad que usted quiere? Porque mañana lo pueden amenazar a usted, que tiene que haber pasado, a su familia, a todo eso. No sé, ¿no es frustrante todo esto? Bueno, yo considero que mientras un profesional judicial mantenga su perfil en la rectitud, aplicando lo que es la ley, los principios de derechos humanos, tal vez no vaya a suceder aquello. Sucede en ciertas circunstancias es debido a las situaciones que se llegan a dar en el medio, pero como fiscalía, nosotros en mi caso personal, siempre estamos actuando a rajatabla conforme indica la ley, siempre estamos acogiendo lo que indica la Constitución, y si a una persona se la debe investigar y procesar, como en el caso que yo he manejado bastantes casos de asesinato y sicariato, he obtenido las penas de 34 años, 8 meses y 40 años de privación de libertad. Ahora, si los jueces consideran que la acusación fiscal, en este caso la investigación que yo he realizada, no corresponde o está viciada de algún motivo de nulidad, entre comillas, es la decisión de ellos como jueces. Fiscalía ha cumplido, ya el Poder Judicial le toca la última palabra. Ya, doctor, para concluir con esta entrevista, hay una posición o una alternativa que veíamos en Ecuavisa y hablaban de qué posibilidad o qué tan viable puede ser tener los jueces sin rostro. ¿Qué tan importante pasó en Colombia? ¿Qué puede suceder si tenemos jueces sin rostro? A mi criterio, sí se debería de aplicar esa posibilidad de jueces y fiscales sin rostro. Es más, identificarnos tal vez con un código secreto
para no enfocarnos frente a, en este caso, ni la víctima tampoco, frente a las cámaras en una audiencia de juzgamiento, un juicio directo. Ya, pero doctor, disculpe que lo interrumpa, pero por ejemplo, ¿cómo funcionaría esto tomando en cuenta que a final de cuentas en una sentencia o en cualquier cosa que ustedes elaboran, en el caso de los fiscales, está su nombre pues abajo, que no va a poner... Por eso le digo, lo lógico sería que estemos codificados nosotros. Codificados. Por ejemplo, el fiscal A, nadie sabe quién es el fiscal A. El fiscal B hizo la audiencia y en base a la prueba que aportó el fiscal B, los jueces 1, 2 y 3 sentenciaron. Nadie sabe quiénes son los jueces ni nadie sabe quién es el fiscal. Pero se actuó toda la prueba y evitamos algún tipo de contacto, más que todo, no solamente con los procesados, que ya tienen antecedentes o son miembros de organizaciones delictivas, sino con la familia de ellos y su núcleo, que básicamente siempre pululan, en el caso de Guayaquil, en el Albán Borja, en los parqueaderos, afuera de la puerta donde van a hacer las comparecencias, o en las mismas salas de audiencias que ellos ingresan supuestamente como público a escuchar la audiencia cuando la fiscalía acusa y los jueces sentencian. Ok, mi querido doctor, yo le quiero agradecer muchísimo a los tiempos y ahí estamos en contacto. Cualquier cosa lo estamos llamando para absolver ciertas cosas muy puntuales que tienen que ver con la justicia. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mauricio. Un gusto servirte. Buenas tardes a todos los ciudadanos. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor César Peña, quien es fiscal también y que la tiene muy clara y que en principio cuando dijo la fiscal asiste al operativo, registran lo que hay, se entrega a la policía a la custodia y al otro día el parte que se hizo en ese momento cambia completamente y hay 4 que no están. ¿Qué pasó? ¿Quién cambió el documento? ¿Quién cambió esa redacción? No solo pasa ahí, esto es algo recurrente, es algo que ocurre. Por eso decimos penosamente, la justicia a la deriva. Eso es terrible. Este ha sido un programa más de informales, señores. Estén muy atentos porque en el siguiente hay algo espectacular vamos a hablar sobre esto de los jueces sin rostro, con alguien que sabe mucho de esto y que sabe mucho de justicia. Recuerden compartir, recuerden hacer sus comentarios. ¿Qué les parece a usted esto de la justicia? ¿Es o no es? ¿La justicia realmente es aplicable? ¿Se justifica? ¿No se justifica? En todo caso, en Informales estaremos atentos a todo lo que ustedes nos indiquen. Un abrazo enorme y felicidades. En invierno, el dengue vuela. Toma todas las precauciones para evitar contagiarte. Usa ropa adecuada, pantalones largos y camisas mangas largas. Usa repelentes en las partes expuestas del cuerpo. Usa mosquiteros o toldos en la cama, sobre todo en lugares donde duermen niños o pacientes enfermos. Si sospechas que tienes dengue, no te automediques y visita a un doctor. Recuerda informarte siempre por canales oficiales de nuestros programas de fumigación. Juntos podemos cuidarnos del dengue. La Alcaldía de Guayaquil trabaja por ti.